Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy, ¿a cuántos estamos, Apolo? Hoy estamos a 13 de julio, martes 13 de julio. 13 de julio del 2021. Vamos a transmitir un programa más en este su canal, El Son Politicón de Tasco. Y bueno, pues vale la pena destacar los cambios cuantitativos que se han venido dando desde los primeros presidentes de los ganones de la Revolución Mexicana, encabezados por Álvaro Obregón, donde empieza a surgir eso que hoy conocemos como la corrupción. Llegando hasta el gobierno de López Portillo, se consideran a López Portillo como el último presidente emanado de la Revolución Mexicana, si no estoy equivocado. Ya enseguida llega Miguel de la Madrid y bueno, enseguida mencionaremos a otros presidentes que se destacaron por cometer fraudes escandalosos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Personajes que ya gobernando dentro de un modelo conocido como el neoliberalismo, cometieron los más grandes fraudes y los más grandes saqueos a nuestro país. Por eso, actualmente, el presidente ofreció que si el pueblo quería que se juzgara a un número de expresidentes que cometieron gravísimos errores, que sería el pueblo el que lo determinara. Entonces, se pasa de una democracia representativa a una democracia participativa con las consultas ciudadanas. Y bueno, actualmente se está, a través del partido Morena, se está solicitando la participación del pueblo de México y en nuestro caso, nuestro estado de Guerrero y nuestro municipio de Tasco, que el pueblo decida si se lleva a juicio a 5 expresidentes de la República que después de cometer sus grandes fechorías, estando en el gobierno, donde se sentían como reyesuelos, como mandamás, como los poderosos, hoy en día estarán a punto de ser juzgados por la ciudadanía de los mexicanos. Y estos son, me voy a referir, ¿se ven, Apolo? Sí, se ve. Bueno, empezando por Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Qué hizo Ernesto Zedillo Ponce de León? Yo recuerdo que después de que el asesinato de Donaldo Colosio, que mucha gente se lo achacó a un expresidente que aparece aquí también, de los que serán juzgados, no les digo el nombre porque el pueblo sabe quién fue acusado de la muerte de Colosio, de la muerte de Ruiz Massieu, y que bueno, después de haber cometido un fraude, se lo mandaron al exilio, regresó y hoy se anda carcajeando aquí en México, porque con la llegada de Fox lo volvió otra vez a México. Vamos a hablar en primer lugar de Ernesto Zedillo Ponce de León, que por cierto, siendo candidato Donaldo Colosio, candidato del PRI desde luego, pues Zedillo fue el coordinador de la campaña de Colosio. Y después del asesinato de Colosio, fue nominado candidato el
el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, que por cierto llegó al poder por muy buena votación, eso pues hay que reconocerlo. Sin embargo, cometió gravísimos, no errores, gravísimos actos de lesa humanidad, como los asesinatos de Acteal allá en el sureste, allá me parece que en el estado de Chiapas. ¿Cuál fue uno de los graves saqueos que cometió Ernesto Zedillo Ponce de León? El llamado FOBAPROA. ¿Qué fue el FOBAPROA? El Fondo Bancario de Protección al Ahorro, por sus siglas FOBAPROA. Fue un enorme fraude donde los dueños de los bancos, aseguradoras y fondos de inversión quebraron, así quebraron entre comillas, y fueron rescatados por el Estado mexicano, que en este momento lo representaba Ernesto Zedillo Ponce de León. Fíjense nada más la ridícula cantidad que sacó del FOBAPROA para repartírselo, a los hombres más ricos de México que se declararon en quiebra. Este fraude representaba ni más ni menos que 552,000 millones de pesos. Esa deuda privada la convirtieron en una deuda pública, que hoy en día todos los mexicanos que pagamos nuestros impuestos tenemos que estar pagando este gran fraude. Estas son algunas cosas que cometió este expresidente, que anda como si nada, paseándose en todo el mundo. Y luego pasamos con Salinas de Gortari. En primer lugar, el robo de la presidencia en agravio al candidato de aquel entonces, el ingeniero, ¿cómo se llama, Polo? El ingeniero Cárdenas. Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Fue el fraude más vergonzoso discutido, no solamente en México, sino a nivel internacional. Pero además, Salinas de Gortari fue el que inauguró en México oficialmente el modelo neoliberal. Yo todavía recuerdo en una revista donde se publicaron los 10 puntos. Lamentablemente esa revista pues ya no la tengo, ya tiene varios años, pero ahí leía yo el decálogo que daba a conocer en qué consistía el modelo económico neoliberal. Aparte de ese gran fraude cometido por el que fue ganador en aquel entonces, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Salinas fue el hombre más saqueador en nuestro país. Él fue el que empezó a vender miles, bueno, empezó claro antes Miguel de la Madrid, pero Salinas fue el descaro más grande, que junto con su hermano Raúl Salinas de Gortari, los fraudes más vergonzosos que cometieron al vender muchas empresas del Estado que tenía en sus manos el Estado mexicano, fueron vendidas y fueron muchos dineros de esas ofertas casi regaladas. Empresas como Teléfonos de México, por ejemplo, se las entregaron a la iniciativa privada de México y a los extranjeros. Vamos con Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto con el caso de la Casa Blanca, con los asesinatos en San Mateo Atenco de muchas mujeres que fueron violadas, siendo él gobernador del Estado de México. Pero además, la gran boda con la gaviotita, que salió también una fichita,
Pues eso el pueblo mexicano no lo olvida. Y mucho menos el pueblo mexicano olvida el caso de Ayotzinapa, de esos 43 estudiantes, que fue un crimen perfectamente organizado, porque hasta la vez están encontrando restos en diferentes partes de aquí del estado de Guerrero. Vamos con Felipe Calderón Hinojosa, otro gran fraude, porque al igual que Peña Nieto, Felipe Calderón le robó la presidencia al presidente López Obrador, que desde entonces él fue el ganador, pero en complicidad con los intelectuales de aquella época, con los periodistas chayoteros, con la oligarquía mexicana, le robaron descaradamente la presidencia al ganador en aquel entonces, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ya en el 2018 pues ya no pudieron hacer nada, porque bueno, pues más de 30 millones ya no pudieron cometer ese fraude. Vamos con Vicente Fox, que por cierto, yo recuerdo, Vicente Fox llegó con una gran votación a la presidencia de la República, pero él prometió hacer justicia por el pueblo mexicano en contra de aquellos saqueadores priistas. Lo declaró, pero finalmente, ¿qué hizo López Obrador? Traicionó al pueblo y se volcó hacia los intereses de la oligarquía mexicana. Hay otro aspecto que debemos de también resaltar con el caso de Salinas de Gortari. Tal vez aquellas gentes que me escuchen o que me lleguen a ver se acordarán, por ejemplo, de el error de diciembre o el efecto tequila. Por favor, si me dice, Apolo, esa definición del caso del efecto tequila o el error de diciembre, ¿en qué consistió? El efecto tequila. Fuerte. A una crisis financiera de origen local causada por falta de reservas internacionales, devaluación de la moneda local y fortalecimiento de una moneda extranjera. Si te acercas un poquito más para que se escuche bien. Dicho término nace a raíz de la crisis económica de México en 1994. No dice de cuánto fue ese fraude. El fraude catalogado, los tasqueños, guerrerenses y quienes me vean, me darán la razón que fue un megafraude catalogado como el fraude del siglo, que fue de varios miles millones de pesos, en el que Ernesto Zedillo Ponce de León tenía todas las pruebas de mandar a la cárcel a Carlos Salinas de Gortari, que en aquel entonces allá en su rancho El Guajolote, allá en Monterrey, se declaró en huelga de hambre. Así se defendió pillo Carlos Salinas de Gortari, y que después seguramente hubo algún arreglo por ahí y lo mandó al exilio. ¿Cómo no vamos a estar indignados los mexicanos contra contra estos personajes que dañaron tanto? Y mucha gente se ha preguntado, bueno, ¿y ahora el presidente de dónde saca tanto dinero para el tren transpacífico, para el Tren Maya, para la refinería Dos Bocas, para el aeropuerto Felipe Ángeles, para construir más de 100 universidades, para apoyar a la gente más pobre de México, que actualmente se están beneficiando desde la niñez hasta los adultos, algo así como aproximadamente 25 millones de mexicanas y mexicanos, desde niños hasta los adultos mayores, ahora ya de 65 años en adelante. De tal manera que hoy en día, vamos a ver la cifra. ¿Qué me preguntaste? La cifra del fraude cometido en este fenómeno llamado efecto tequila. No, aquí nada más aparece que Bill Clinton solicitó al Congreso de su país
autorización de una línea de crédito por 20,000 millones de dólares para que el gobierno mexicano les se permitiera garantizar a sus acreedores el cumplimiento cabal de sus compromisos financieros. Pero el fraude que cometido por Salinas, ya presidente saliente, fue algo así como de 25,000 millones de dólares. Por eso fue catalogado como el fraude del siglo, y lo cual, pues obviamente que Zedillo, cruzado de brazos, no sabía qué hacer. Entonces fue cuando Bill Clinton, creo que era senador en ese entonces, ¿no? No era presidente. Bueno, Bill Clinton fue el gestor para que la banca norteamericana, tal vez el Fondo Monetario Internacional, le hiciera un préstamo al pueblo, al gobierno mexicano, por una cantidad de, ¿cuánto? Repítelo, por favor. Se hizo por 20,000. 20,000 millones de dólares. 20,000 millones de dólares para que Ernesto Zedillo Ponce de León pudiera iniciar su administración, porque Carlos Salinas de Gortari dejó temblando al gobierno mexicano. Entonces, ¿quiénes han causado el endeudamiento de nuestro país, endeudamiento que tenemos que pagar los mexicanos? ¿Será justo eso? ¿Será hoy en día justo que se promueva esta consulta para que el pueblo democráticamente decida si se lleva a juicio estos 5 expresidentes que se han burlado, se siguen burlando del pueblo mexicano, y que han atacado al presidente López Obrador, que está haciendo tantas obras, mega obras tan importantes, como es el apoyo, por ejemplo, a la gente más vulnerable, a la gente más pobre, desde niños hasta adultos. Y todo ese dinero, ¿de dónde sale? De la austeridad republicana, de lo que ahora la ley obliga a los hombres más ricos de México, que no pagaban impuestos, como allá en la época de Porfirio Díaz, como allá cuando tenía todo el poder la Iglesia Católica, el rey, que no pagaban impuestos, pagaba solamente la gente pobre. Y aquí en México, quien paga impuestos desde esa época en que se instaura el primer gobierno republicano, desde Francisco Madero, pero no duró mucho su gobierno de Madero, y se vino después una revuelta, que después los ganadores fueron este grupo denominado Sonora Sinaloa, encabezados por Álvaro Obregón, y fueron los ganadores, y desde ahí empieza a darse esto que hoy en día conocemos como la corrupción. De tal manera que hoy en día se propone pues al pueblo mexicano, por la verdad y la justicia, juicio, sí; impunidad, no. Este 1 de agosto del 2021, en la consulta popular, vota sí. Paisanas y paisanos, pues el pueblo tiene la palabra. Como ha dicho el presidente López Obrador, el pueblo pone y el pueblo quita. El pueblo pone y el pueblo juzga, y el pueblo tendrá que juzgar no por sus propias manos, sino que el pueblo es el que dice sí a juicio. Quienes van a juzgar serán los jueces mexicanos, quienes se encuentren, porque hay delitos que ya prescribieron. Hay algunos que dicen, no, pues ya lo que cometí, ya muchos de ellos ya prescribió. Sí, pero los delitos de lesa humanidad, esos no prescriben, esos permanecen, esos siguen registrados en la historia de México. Así que, pueblo de Tasco, de Guerrero,
pueblo de México, en tus manos está la respuesta de si se lleva a juicio estos presidentes que cometieron tantos males a nuestro país. Y bueno, en última instancia, ¿quién forma el país? Pues nosotros los mexicanos, principalmente la gente de clase media hacia abajo, pues somos los que estamos pagando el pato. Los hombres ricos fueron los que más ganaron durante este periodo de los políticos dinosaurios. Y después de Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, los políticos llamados tecnócratas, neoporfiristas y neoliberales. De tal manera que, paisanas y paisanos, esta es la exhortación que se hace hoy en día a toda la población. La última palabra, no hay más, la tiene el pueblo mexicano. Muchísimas gracias y nos veremos después en otro programa más del Son Politicón de Taxco que dirige el profesor Agustín Alaniz Arciniega. Muy buenas noches.